buenas tardes. Vamos a empezar con la parte que quedaba del práctico de logaritmo, que es el tema de las propiedades. Entonces, vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad me dice que un logaritmo en base a de 1 es 0. Y si yo aplico la definición, recuerden que hacíamos como un rulo, una vuelta, y decíamos a elevado a la 0, ¿sí?, es igual a 1. Y eso es verdad, todo número elevado a la 0 me da 1. Mi primer propiedad. La segunda propiedad, falta escribirla, es si tengo el logaritmo de a, ¿sí?, en base a de a, es decir que tengo la base, tanto la base como el argumento se repiten. Eso siempre me va a dar 1, y eso se comprueba que a elevado a la 1 es igual a a. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 1, quiero averiguar qué número es, ¿sí? Entonces, aplicando la definición, voy a decir, hago mi rulo, 2 elevado a la x es igual a 1. Es decir, ¿qué número voy a elevar a 2 para que de resultado me dé 1? Hay una sola opción, y es 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean acá un 1, ¿sí?, en el argumento tengo un 1, por esta propiedad ya sabemos que me va a dar 0. Si tengo el logaritmo en base 6 de 6 y quiero saber cuál es el número, entonces si aplico la definición voy a decir 6 elevado a qué número me da 6, y la única opción es 1. Por lo tanto, es 1. Entonces, estas propiedades, que siempre las llamamos propiedades porque siempre dan lo mismo, quiere decir que cuando ustedes vean un 1 acá, por propiedad me da 0. Cuando la base sea la misma que el argumento, por propiedad me da 1. Si no me acuerdo la propiedad, también lo voy a poder resolver. Aplico la definición y obtengo el resultado. El logaritmo de un producto. Tenemos el logaritmo de b por c va a ser igual al logaritmo en base a de b. Fíjense que este producto se convierte en suma más el logaritmo en base a de c. Y lo mismo con el logaritmo de un cociente. El logaritmo en base a de b, la división se transforma en resta menos el logaritmo en base a de c. Es decir, que fíjense que la base se mantiene en ambos logaritmos. Bueno, ahora vamos a trabajar con algún ejemplo de estas propiedades. Vamos a decir que el logaritmo en base 4 de 16 por 4. Si aplico la propiedad, voy a decir el logaritmo en base 4 de 16 más el logaritmo en base 4 de 4. Entonces, ahora, el logaritmo en base 4 de 16, por definición, digo, ¿qué número? ¿Sí? Voy a elevar a 4 para obtener 16. Entonces, es 2. Más. Fíjense que acá se repite tanto la base como el argumento. Por lo tanto, estoy en esta propiedad. Es decir, que esto es 1. El resultado es 3. Si quiero verificar esto, lo puedo hacer. Voy a decir que el logaritmo en base 4, 16 por 4. 16 por 2 es 32, y 32 más 32 es 64. Así que ahora digo, ¿qué número elevo a 4 para obtener 64? Y es 3. Es decir, acá estoy verificando que esta propiedad se cumple. ¿Sí? Es decir, que o lo puedo resolver de esta manera o lo puedo resolver de esta. Cualquiera de las dos maneras es posible resolverlo. Eso lo vamos a ver a medida que trabajemos con los ejercicios. Hay ejercicios que va a ser conveniente que yo pueda aplicar la definición y las propiedades, y otros va a ser conveniente que lo pueda resolver de esta forma, que es más simple. Entonces,
Voy a explicar acá, por las dudas si no recuerdan, cómo hice este paso. Recuerden que esto, por definición, digo 4 elevada a qué número me da 16. ¿Sí? 4 elevado a qué número me da 16. Lo mismo acá. 4 elevado a qué número me da 4. 4 a la 1 me da 4. 4 a la 2 me da 16. Bueno, lo mismo vamos a trabajar ahora con el logaritmo de un cociente. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a decir que el logaritmo en base 2 de 8 dividido 4. Y esto es igual al logaritmo en base 2 de 8 menos, porque hay una división, el logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué número elevo a 2 para obtener 8? 2 a la 3. ¿Qué número elevo a 2 para obtener 4? 2. 3 menos 2, 1. Ahora vamos a verificar si esto se cumple. 8 dividido 4 es 2. Y fíjense que se repite la base y el argumento. Estoy en esta propiedad, por lo tanto esto es 1. Y verifico que la propiedad se cumple. Entonces, ya tenemos trabajadas estas 4 propiedades. Ahora vamos a trabajar 2 propiedades más para poder resolver los ejercicios siguientes. Entonces, recuerden estas propiedades, ya las tienen en el práctico, ¿sí? Pero bueno, por ahí volverlas a apuntar en la carpeta de una forma más fácil, que ustedes la entiendan, que les quede más práctico. Por ahí en el trabajo práctico está más con un lenguaje matemático, más específico. Ustedes por ahí pueden tenerlas como en un apunte, algo que ustedes puedan entender mejor. Entonces, vamos con el logaritmo de una potencia. Es decir, si yo tengo el logaritmo en base a de b elevado a la n, ¿sí? Recuerden que esto ya lo estuvimos trabajando cuando dimos ecuaciones exponenciales. Este exponente, por propiedad, va a pasar multiplicando el logaritmo, es decir, n por el logaritmo de a en base a de b. ¿Sí? Esa sería mi propiedad. Entonces, lo que podemos hacer ahora es un ejemplo. Si tengo el logaritmo en base 2 de 4 elevado a la 3, esto por propiedad va a ser igual a 3, es decir, este pasa adelante, por el logaritmo en base 2 de 4. 3 por, ¿qué número elevo a 2 para obtener 4? 2 a la 2. Y 3 por 2 es 6. ¿Sí? Entonces, ahora, si quiero resolver para verificar, digo 4 a la 3 es 4 por 4 es 16, por 4 es 64. El logaritmo en base 2 es 64. ¿Y qué número elevo a 2 para llegar a 64? Y es 6. Ahí verifico mi propiedad. Y ahora vamos con la última propiedad, que es la propiedad del logaritmo de una raíz. ¿Sí? Que yo se las voy a dar como propiedad para que la tengan. Después vamos a ver que hay una forma por ahí más fácil de trabajarlo como una potencia de exponente racional. Pero bueno, por ahora vamos a trabajarlo así hasta que les agarren bien la mano. Tenemos el logaritmo en base a de la raíz de b de índice c. Esto va a ser igual a logaritmo en base a de b dividido el índice, ¿sí? El índice es c. Bueno, y ahí ahora vamos a hacer un ejemplo. El logaritmo en base 3 de la raíz de 27 va a ser igual a
logaritmo en base 3 del argumento, es decir, lo que está dentro de la raíz, y dividido el índice. El índice es 2. Y ahí tendría la resolución de mis propiedades. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a trabajar con el problema 5. El problema 5 me dice que resuelvo aplicando las propiedades de los logaritmos. Así que vamos a hacer algunos. El A, que me dice el logaritmo en base 2 de 8 por 32. Entonces, vamos a aplicar las propiedades. Vemos que si tengo un producto, sé que se va a transformar en suma. ¿De quién? Del logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 32. ¿Qué número elevo a 2 para obtener 8? Es 3. Más, ¿qué número elevo a 2 para obtener 32? Es 5. Y 3 más 5 es 8. Bueno, fin, ya apliqué la propiedad. El logaritmo en base 4 de 64 elevado a la 6. Recuerden que ese 6, que está como potencia, pasa multiplicando al logaritmo. Así que 6 por el logaritmo en base 4 de 64. Ahora, ¿qué número elevo a 4 para obtener 64? 4 por 1, 4, 4 por 2, 16, 4 por 4, perdón, 4 por 4 por 4 es 64, es decir, 4 a la 3, por lo tanto esto es 3, y 6 por 3 es 18. Tengo lista mi segundo ejercicio. Voy al tercero. Recuerden, potencia pasa multiplicando al logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 81. Pero recuerden que acá hay una raíz, así que acá voy a volver a aplicar la propiedad. 2 por el logaritmo. Si quieren, abrimos un paréntesis para poder trabajar. 2 por el logaritmo de 81 en base 3, todo dividido el índice. Bueno, y ahora, 3 elevado a qué número me da 81. Pueden empezar a probar 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. Es decir, 3 a la 1 me va a dar 3, 3 a la 2, 9, 3 a la 3, 27, 3 a la 4, 81. Es decir, que esto me queda 2 por 4 sobre 3. Y 2 por 4 es 8, 8 tercios. Y ya tendríamos demostrada mi propiedad. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con el próximo problema, que es el problema 6, y tienen ecuaciones logarítmicas. Ustedes estuvieron trabajando con las ecuaciones exponenciales. Ahora vamos a trabajar con las ecuaciones logarítmicas. No voy a hacer todas, voy a hacer algunas para que ustedes puedan ir guiándose y después les voy a subir los resultados para que puedan comprobar si lo que hicieron estaba bien. Así que vamos con la primera ecuación. Este es el problema 6. El logaritmo de base x de 27 es igual a 3. El logaritmo en base un medio de menos x más 5 es igual a 2. Voy a hacer el de el logaritmo en base 3 de x es igual
a 5 por el logaritmo en base 3 de 2. Bueno, entonces, vamos a trabajar con estas ecuaciones. Recuerden, siempre aplicaba definición de logaritmo. Escribir bien esa X. Entonces, por definición, siempre se pone por definición de logaritmo es X, ¿sí? Armo mi rulo para recordar, X elevado a la 3 es igual a 27, es decir, ¿qué número elevo a la 3 para que me dé 27? Y el número es 3. Bueno, si no, este que está como potencia pasa como raíz. La raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de 27 es 3. De la forma que quieran lo pueden analizar. Vamos al segundo. Fíjense, siempre aplicando la definición es lo más fácil, así que armo mi rulo y voy a tener que un medio es mi base, ¿sí? Es la base del logaritmo, así que voy a decir un medio elevado a la 2 es igual a menos x más 5. Entonces, un medio elevado a la 2 es un cuarto, es igual a menos x más 5. Este 5 que está sumando lo puedo pasar restando. Así que, bueno, esto es una fracción. Recuerden que podemos hacer el método cruzado, y si no, ustedes lo van a hacer con la calculadora, 1 por 1, 1, 4 por 5 es 20, 4 por 1 es 4, esto me va a dar menos 19 cuartos. Es igual a menos x, como en ambos tengo signos negativos, a estos signos los puedo cancelar, y me queda que x es igual a 19 cuartos. Y ahora vamos al último ejercicio. ¿Sí? Antes de borrar, voy a verificar el segundo ejercicio para que ustedes lo puedan ir comprobando con la calculadora. Este no, porque es fácil, si ya es la base y 3 a la 3 da 27, no hay mucho que verificar. Pero aquí sí vamos a ver si podemos verificar. Decimos que el logaritmo de un medio de menos x, es decir, menos 19 cuartos, más 5, es igual a 2. Entonces, bueno, ahí vamos a trabajar con este ejercicio. Primero vamos a resolver lo que es 19 cuartos por 5. Así que me va a quedar, voy a aplicar la propiedad. Me queda menos 19 cuartos más 5. Así que 4 por 1 es 4. Y ahora multiplico cruzado. 19 por 1 es 19, 4 por 5 es 20, y esto me queda menos 19 más 20, un cuarto. Es decir que todo esto me va a dar un cuarto. Yo lo voy a pasar aquí. El logaritmo de un medio, esto me dio un cuarto, tiene que ser igual a 2. Así que voy a decir, aplico la definición. Un medio elevado a la 2 me tiene que dar un cuarto. Y efectivamente esto sucede. 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4. Ahí ya tengo verificado mi ejercicio. Es decir, ustedes una vez que resuelven y hallan el valor de x, ¿sí? A un costado tienen que verificar, porque así se los pide el enunciado, que resuelvan y verifiquen. Así que en el lugar de x van a poner su resultado,
¿sí? Y van a aplicar la definición del logaritmo y van a verificar que lo que ustedes realizaron está correcto. Yo no lo voy a hacer en todos los ejercicios, pero ustedes sí lo van a hacer. Van a trabajar con todos los ejercicios verificándolos. Bueno, vamos al siguiente problema. Tenemos que el logaritmo, lo voy a copiar aquí, el logaritmo en base 3 de x es igual a 5 por el logaritmo en base 3 de 2. Bueno, entonces voy a empezar a trabajar y recordar algunas propiedades, ¿sí? Yo creo que ambos tienen la misma base, en este no tengo nada que hacer, pero acá hay un 5 que está adelante. Quiere decir que ese 5 proviene de el logaritmo en base 3 de 2 a la 5. Es decir, como la propiedad dice que si está como potencia puede pasar multiplicando, puedo hacer el recíproco, es decir, lo contrario. Voy, si estaba acá, lo vuelvo a subir a donde estaba. Y ahora me queda que el logaritmo en base 3 de x es igual al logaritmo en base 3 de 32. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Porque si yo quiero aplicar la definición acá de logaritmo, para resolver este logaritmo digo, ¿a qué número elevo a 3 para que me dé 32? 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27, 3 a la 4 81, ya se pasó. Por lo tanto, no me va a dar un número exacto. Así que lo que voy a hacer es, el logaritmo en base 3 de x está del otro lado del igual, lo voy a introducir menos el logaritmo en base 3 de 32 y todo esto es igual a 0. ¿Para qué hago esto? Para poder aplicar las propiedades. ¿Por qué? Si tengo una resta, esto significa que el logaritmo en base 3 de ¿quién? De x dividido 32. Es decir, hice la recíproca de la propiedad que estuvimos trabajando anteriormente. Fíjense que acá hay una menos, viene de un cociente. Y recuerden que cuando aplicamos la propiedad, ¿sí? Si tengo 2 veces logaritmo, vuelvo a 1 y si tengo 1, voy a volver a 2. Entonces, esto es igual a 0. Y ahora aplico la definición. Por definición de logaritmo. Entonces, por definición de logaritmo voy a tener 3 elevado a la 0 es igual a x sobre 32. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Es decir, que 1 es igual a x sobre 32. Y recuerden que si tengo un igual y una fracción, multiplico cruzado. 1 por 32, 32. Entonces x es igual a 32. Entonces, ahí tengo trabajado mi logaritmo. También hay una propiedad, ¿sí?, que podría haber usado acá. Es decir, si yo tengo el igual y a ambos lados del igual, ¿sí?, tengo el logaritmo en base 3, el logaritmo en base 3, y no tengo nada que afecte este logaritmo, nada que afecte a este. Queda mi argumento solo. Esto lo puedo cancelar y fíjense que me queda x igual a 32, es decir, mi resultado. Pero bueno, tengo que tener mucho cuidado con esta propiedad cuando lo puedo hacer. Si no, para que no se compliquen, este que está sumando pasa restando y aplico la propiedad y se terminó el problema. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Bueno, ahora les voy a hacer el ejercicio F. Recuerden que no estoy haciendo todos los ejercicios, voy a hacer algunos, los que consideré que les van a servir
para algunos inconvenientes que surjan, y después ustedes van a hacer los restantes. Este es el ejercicio F. El logaritmo en base 2 de 8 por x más el logaritmo en base 2 de 4 por x a la 2 es igual a 8. Recuerden que decir 8 por x es lo mismo que decir 8x más el logaritmo en base 2, decir 4 por x a la 2 es lo mismo que 4x a la 2, ¿sí? Para que no me confunda. Ahora, tengo que ver que separo en términos, ¿sí? Y veo que acá hay un más. Este más viene de un producto. ¿Un producto entre quién? Entre esos dos argumentos. El logaritmo en base 2 de quién? De 8x. Este es suma, vuelvo a multiplicación. Y todo eso es igual a 8. Ahora voy a resolver lo que tengo dentro de mi corchete. 8 por 4 es 32. X por X, si tengo la misma base, los exponentes se suman. X a la 3 es igual a 8. Y ahora, por definición de logaritmo, voy a decir 2 elevado a la 8 es igual a 32x al cubo. Bueno, 2 a la 8 me va a dar 216, 256. A ver, tenemos, fíjense, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 2 a la 4 me da 16. Y 2 a la 4 me da 16. Y 16 por 16 es 256. Este 32 se está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto es x a la 3. 256 dividido 32 me da 8. Y recuerden que esto que está como potencia pasa como raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, lo voy a seguir acá porque no sé si se alcanza a ver. Este 3 que está como potencia pasa como raíz. Raíz cúbica de 8. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2. X es igual a 2. Y ahí terminó mi ejercicio. Ustedes van a tomarse el trabajo de ir verificando cada uno de ellos. Bueno, vamos al siguiente. Ahora voy a hacer el ejercicio H no tiene solución. Así que ya lo voy a aclarar. Hay un error ahí en el tipeo del ejercicio. Así que el ejercicio H no tiene solución. Así que vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ir al ejercicio K. Es el logaritmo en base 2 de 2x más 2 menos el logaritmo en base 2 de menos x más 2 es igual a 2. Entonces, fíjense que tengo una resta. Recuerden que
Si tengo una resta, se convierte en división. Así que voy a decir el logaritmo en base 2 ¿de quién? De 2x más 2, que es mi primer argumento, dividido mi segundo argumento, menos x más 2, y todo esto es igual a 2. Ahora, por definición de logaritmo, acá podemos poner por propiedad del producto de logaritmo, ¿sí? Acá por definición, ¿qué voy a decir? Que armo mi rulo, que menos x más 2 elevado a la 2 es igual a 2x más 2. Entonces, ahí ya tengo la definición armada de logaritmo. Entonces, perdón que hay algo acá que copié mal. Es así. Y todo esto lo voy a encerrar para no confundirme. Recuerden que ese es mi argumento. Así que voy a decir 2 a la 2 elevado a la 2 es igual a lo que tengo como argumento. 2x más 2 sobre menos x más 2. Y ahora 2 a la 2 es 4. Es igual a 2x más 2 sobre menos x más 2. Y recuerden que acá tengo, ¿sí?, dos razones. Recuerden que esto es una razón, una fracción, y cuando tenemos dos fracciones, multiplicamos cruzado. Entonces, voy a decir 4 por menos x más 2, 4 por menos x más 2, y 1 por cualquier cosa me da ese número. Es decir, 1 por un número x me da x. ¿Por qué? Porque 1 es el elemento neutro para la multiplicación. Así que 1 por 2x más 2 no tiene sentido ponerlo, así que yo este 1 lo voy a sacar porque me va a dar lo mismo. Aquí sí voy a aplicar la propiedad distributiva, menos 4x y 4 por 2, 8, 2x más 2. Y ahora voy a decir menos 4x menos 2x es igual a 2, y este 8 que está sumando va a pasar restando. Así que si debo 4 y debo 2, debo 6x, y 2, si debo 8 y pago con 2, quedo debiendo 6. Así que x es igual a menos 6 dividido menos 6. Entonces tenemos que, vuelvo a copiar acá por las dudas que no se logre ver. X es igual a menos 6 dividido menos 6, menos por menos es más, 6 dividido 6, 1. Es decir que x es igual a 1. Bueno, y ahí quedaría resuelto el ejercicio K. Ahora vamos a ir al ejercicio M. Estos ejercicios, recuerden que es práctica. Me tengo que sentar y practicar y practicar. Porque aparte de tener las propiedades de los logaritmos, incluyen muchos procedimientos algebraicos, de cómo trabajar las x, ¿sí?, de cómo trabajar las potencias, cómo agrupar, que son cosas que les van a servir muchísimo para el año que viene. Así que vamos al ejercicio M. Tengo el logaritmo de x a la 4 menos 2 logaritmo de x más logaritmo de la base 1/3 de 9, y todo esto es igual a 0. Entonces, fíjense, primero, algo que tenemos que tener en cuenta. Acá tengo la base que es 1/3 y mi argumento es 9. Aquí mi argumento es x, pero la base no la veo, y acá la base no la veo. ¿Qué significa que la base no esté?
significa que la base es 10, es un logaritmo decimal. ¿Qué significa eso? Que cuando el logaritmo es decimal, la base no se escribe, pero yo tengo que recordar que es 10. Por lo tanto, cuando ustedes vean el logaritmo, que a simple vista no tiene la base, no la vemos, ustedes deben saber que esa base es 10. Bueno, así que recuerden que para aplicar las propiedades del logaritmo debemos tener las mismas bases. Entonces, esta base es igual a esta, pero esta no. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre esto y esto? Es que acá tengo una variable, ¿sí? Tengo una incógnita y en este no. Por lo tanto, voy a ver qué pasa con este logaritmo. Este logaritmo voy a intentar resolverlo. Así que por definición, voy a